Hola, muy buenas, ¿cómo están? Espero que anden todos muy bien. Mi nombre es Claudio, yo soy psicólogo clínico y profesor y hoy vamos a estar hablando sobre trastorno de pánico y agorafobia. Vamos a hablar un poquito sobre en qué consiste este tipo de problemáticas pero tan frecuente en nuestra época. Así que bueno, aquellos que les interesa el tema, los invito a quedarse, los invito a suscribirse y a compartir este contenido con aquellas personas que a lo mejor les puede ser de muchísima utilidad. Así que bueno, comenzamos. Trastorno de pánico. ¿Qué es el trastorno de pánico? Todos escuchamos alguna vez a alguna persona cercana a nuestro entorno y demás que tuvo alguna situación y que no comprendíamos y luego nos dijeron que era un ataque de pánico lo que tenía esa persona. Muchas veces estas personas llegan a las guardias de los hospitales sin saber qué es lo que tienen. Y en esos casos, por supuesto, la familia se alarma mucho. La misma persona no entiende y no comprende hasta que le dicen que tuvo un ataque de pánico. Algunas personas tienen en algún momento de su vida un ataque de pánico, sin embargo, no desarrollan un trastorno de pánico. Es decir, no parece cronificarse el problema en el tiempo. Otras personas, en cambio, a partir de un primer ataque de pánico, luego empiezan a tener otros, ¿sí? Y se empieza a complicar. ¿Qué es exactamente un ataque de pánico? Un ataque de pánico podría definirse, y en general se suele definir bastante acertado, de manera acertada, como miedo al miedo. Son personas que tienen, digamos, muchísimo miedo a sus propias sensaciones corporales, ¿sí? Y esto tiene que ver no porque tengan sensaciones corporales o sensaciones de miedo y ansiedad que sean significativamente diferentes que las del resto de las personas, sino que está influido por la interpretación que tienen sobre esas sensaciones corporales. Es decir, entienden muchas de sus sensaciones físicas vinculadas al miedo o a la ansiedad, como el aumento del ritmo cardíaco, una respiración superficial y entrecortada, a lo mejor un cierto hormigueo en las manos por la hiperventilación misma de la respiración entrecortada por la ansiedad. ¿Cómo las interpretan? Las interpretan de manera catastrófica, es decir, piensan que les está pasando algo raro, ¿no? Que les está por agarrar un ataque cardíaco, que se van a desmayar en público, que se están volviendo locos. Tienen mucho miedo a perder el control de la situación. En otros casos piensan que les puede agarrar un pico de presión o que se están ahogando y se van a morir. En general aparece algún tipo de pensamiento catastrófico sobre lo que les está ocurriendo a nivel físico. Y esto, por supuesto, genera más miedo, más preocupación. ¿Y cómo responde el cuerpo cuando tiene más miedo? Que las sensaciones físicas aumenten. Aumenta, por supuesto, el ritmo cardíaco, se dispara más veloz, la respiración se hace más entrecortada y más rápido, la persona se siente cada vez con incluso más hormigueo en las manos. Entonces corrobora un poco lo que pensó. Si pensó que le estaba por venir un ataque cardíaco y empiezan a aumentar el ritmo de las palpitaciones, termina corroborando eso y por lo tanto se siente peor y se hace un bucle espiralado y dialéctico donde la persona concluye en una situación de crisis, ¿sí? Que no puede respirar, completamente hiperventilada, que necesita sentarse, en fin. Lo que hay que entender de esto, por eso se lo ha definido de esta manera, ¿no? Como miedo al miedo, de manera genérica. No siempre lo que tienen miedo las personas con pánico es exactamente lo mismo. Algunos tienen miedo a tener un ataque cardíaco, otros por ahí tienen miedo a desmayarse y golpearse la cabeza, otros tienen miedo a lo mejor volverse locos. Puede variar el contenido, pero siempre hay una interpretación catastrófica sobre sus propias sensaciones corporales. Lo que tenemos que entender de todo esto es, en principio, que estas sensaciones físicas de ansiedad no son dañinas y que en general las personas que tienen ataque de pánico no correlacionan fuertemente ni con los ataques cardíacos, ni con los problemas cardiovasculares, etcétera, etcétera. Y de hecho tampoco, aunque los pacientes manifiesten muchas veces sensaciones de ahogo, lo que está ocurriendo es que se están hiperventilando, todo lo contrario, ¿sí? Como se están hiperventilando, la relación entre oxígeno y dióxido de carbono, ¿sí? ¿Qué ocurre? Se desequilibra,
¿sí? Por eso una de las cosas que se suele utilizar para cortar una crisis de pánico es o bien una respiración lenta y diafragmática, o bien que agarren una bolsa de papel, y si no tienen una bolsa de papel a mano, que cierren las dos manos y respiren en sus manos para aumentar el nivel de CO2, ¿no? Bueno, en fin. Otro de los puntos importantes es entender dos cosas. Primero, que la medicación siempre es importante que sea suministrada por un médico. En una primera instancia puede ser útil, ¿sí? Cuando la persona está en crisis, en un primer momento no tiene tiempo de hacer todo un tratamiento psicológico, en un primer momento puede servir para bajar, calmarla, pero después el tratamiento es netamente psicológico, ¿sí? Y el tratamiento en general consiste en varias partes, ¿sí? Primero, en una reeducación de la respiración, por lo que dijimos antes. Si la persona empieza a respirar entrecortado y rápido y superficial, puede producir las mismas sensaciones que suele tener en los ataques de pánico, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la forma de trabajar esto? Reeducación en respiración. Esta es una de las técnicas que se suele utilizar y que se sabe que funciona bastante. Una respiración lenta, diafragmática, se la entrena en entornos tranquilos para luego que la persona le sirva como estrategia de afrontamiento. Hay mucha discusión en torno a esto, hasta qué punto muchas veces las personas lo utilizan como una estrategia evitativa, es decir, me expongo a las situaciones donde tuve pánico, pero sí me expongo con la respiración. Es importante entender lo siguiente, que a partir de las situaciones de pánico muchas veces deriva en agorafobia. La persona, por ejemplo, pudo haber tenido estas crisis de pánico en alguna situación concurrida, como un shopping, como por ejemplo en una estación de tren, en un lugar con mucho movimiento, en la calle. ¿Y qué empieza a pasar? Como tuvo esa sensación, ya le agarró 2 o 3 veces esta situación incómoda, empieza a evitar esos lugares. Y ahí empieza la agorafobia. La persona prefiere no ir, empieza la conducta evitativa, ¿no? Como una forma de controlar los ataques. ¿Y qué ocurre? Esto en general sostiene el problema en el tiempo, punto 1, lo cronifica, y punto 2, empieza a empobrecer la vida de la persona, porque hay un montón de cosas que no puede hacer, obviamente. Entonces, ¿cuál es el punto? Acá hay que tener en cuenta lo siguiente, que una de las estrategias que se va a utilizar es la exposición a eso que la persona evita, ¿sí? La persona en algún momento va a tener que volver a esos lugares y poder sentir esas sensaciones, que es algo que en general no quiere hacer, ¿sí? Digamos, tratar de evitar interpretar catastróficamente las sensaciones corporales. A veces simplemente que el corazón vaya más rápido significa que el corazón va más rápido y no significa un ataque cardíaco, ¿sí? Evitar hacer esa suposición. A veces que uno respire más entrecortado significa que está agitado y nada más, ¿sí? Tratar de apegarse a los hechos suele ser una estrategia que se utiliza bastante. Pero en algún momento la persona se va a tener que exponer a la situación. Si evitaba el shopping, ir al shopping. Si evitaba la estación, que vaya a la estación. En algún momento lo va a tener que hacer. Es decir, exposición respecto de la agorafobia. Y en esto lo que se suele utilizar es una exposición gradual, ¿sí? Gradual, es decir, bueno, si lo puede hacer acompañado, que lo haga acompañado. Pero luego la otra persona lo espera, se queda cada vez menos tiempo, por ejemplo, hasta que se pueda quedar sola. Estas son algunas de las recomendaciones que aprovecho para decirle a aquellos terapeutas que quieran leer y profundizar en esto. Les recomiendo el Manual Clínico de los Trastornos Psicológicos de David Barlow. Bien, bueno, entonces, reeducación. Primero, psicoeducación, explicarle al paciente en qué consiste su trastorno. Segundo, reeducación en respiración, ¿sí? Esto es importante. Después vamos a intentar en algún momento exponer a los contextos reales, ¿sí? Esto es lo último que se va a hacer en el tratamiento. También se puede aplicar técnicas de exposición interoceptiva, ¿sí? Esto consiste en lo siguiente, en poder producir en el contexto terapéutico las mismas sensaciones que el paciente siente durante un ataque de pánico. Por ejemplo, las sensaciones de mareo se pueden inducir, por ejemplo, poniendo la cabeza entre las piernas durante 30 segundos y levantar muy rápidamente y mirar un punto fijo,
¿no? Con esto logramos que la persona pueda recrear la situación de mareo. En general la persona va a decir que no es igual que la de las situaciones que cuando siente ataque de pánico. ¿Por qué? Porque no está esta cognición catastrófica que decíamos hace un rato. La persona interpreta las mismas sensaciones de una manera distinta. En el contexto terapéutico es un ejercicio. Cuando me agarra en el shopping, por ejemplo, o me agarra en una estación, ¿qué es? Me está pasando algo raro. La interpretación es diferente y por eso tiende a ser más exagerada en el afuera. Podemos aprovechar esto y tomarlo también, obviamente, para reeducar a nuestro paciente. Decirle, bueno, ¿por qué es distinto acá? Y porque usted me lo está diciendo, ¿no? Bueno, perfecto. ¿Y qué significa eso? Que si las mismas sensaciones entendidas de manera distinta no necesariamente nos preocupan, ¿no? Bueno, entonces ahí se trabaja también un poco sobre la reestructuración cognitiva. La reestructuración cognitiva es otro de los elementos que puede trabajarse dentro del tratamiento del pánico, aunque con mucho cuidado, ¿sí? No tiene que ser un tratamiento excesivamente cognitivo, sí para trabajar algunas ideas puntuales y sobre todo estas ideas que gatillan las crisis de pánico. Estas, por ejemplo, me voy a morir, me está agarrando un ataque cardíaco. Bueno, ahí podemos trabajar muchas de estas cuestiones. ¿Alguna vez se desmayó en un ataque de pánico? No. Bueno, y entonces, ¿por qué supone que le va a pasar eso, no? Bueno, en fin, podríamos discutir muchas de estas cuestiones. Entonces, psicoeducación, reeducación en respiración, exposición interoceptiva, reestructuración cognitiva, exposición en vivo, y también podríamos agregar la exposición interoceptiva en vivo, que esto consiste en que el paciente empiece a hacer actividades que activan aquellas sensaciones corporales que hasta entonces evitaba. Ejemplo, una persona que tiene mucho miedo a tener un ataque cardíaco y evitaba esas sensaciones por ahí de agitarse, que lo podían aumentar el ritmo cardíaco, hacer movimientos bruscos, ¿no? Se cuidaba mucho, descansaba todo el tiempo cada vez que se agitaba un poco. Bueno, que empiece a hacer actividades siempre y cuando no tenga, obviamente, algún tipo de prescripción médica. Por ejemplo, que suba escaleras, que empiece a caminar más rápido, que retome alguna actividad que le gustaba, podía ser, no sé si hacía tenis, si hacía fútbol, en fin, que pueda retomar esto porque esto ya de por sí es una exposición a las sensaciones corporales, ¿sí? Interoceptivas. Interoceptivas son porque pasan por debajo de la piel. Entonces, y lo último, obviamente, va a ser la exposición en vivo respecto de los contextos que evitaba la persona, es decir, la parte más agorafóbica. Como dijimos antes, esto puede ser gradual, la persona ya tiene que estar muy entrenada en respiración diafragmática y un poco también en reestructuración cognitiva, poder cuestionar algunos pensamientos que son los que gatillan las crisis de pánico. Pero entendamos lo siguiente. Lo que nos recomienda Barlow en este caso, pero también las terapias cognitivas, autores como Botella o como lo quieran llamar, por ejemplo, también, muchísimos autores, es lo siguiente: explicarle al paciente que la idea no es suprimir las sensaciones de ansiedad, la idea es que la persona pueda exponerse a los contextos, retomar su vida aún con sensaciones de ansiedad. La idea es que la persona se exponga a la ansiedad para incrementar, mejor dicho, para disminuir su nivel de intolerancia a las sensaciones de ansiedad. Es decir, que pueda desensibilizarse, ¿sí? Es decir, esto vamos a poner una metáfora clara. Es como una persona que de repente vive en Rusia, ¿no? El frío sería la ansiedad, las sensaciones, ¿no? La persona que vive ahí, por ahí no le gusta el frío, pero ya está expuesta tanto tiempo que está acostumbrada. Ahora, si esa persona que no le gusta el frío y que está acostumbrada, la sacamos y la hacemos vivir 10 años, por ejemplo, en las Bahamas, con calor, cuando vuelva probablemente sienta ese frío extremadamente más fuerte y como ya no le gusta, lo quiere evitar más y le moleste más. ¿Sí? Lo que queremos hacer es que se mantenga un tiempo suficiente expuesto al frío, a las sensaciones, para volver a habituarse a eso, es decir, que aumente su nivel de tolerancia, no que le guste, ¿sí? Que no es lo mismo, no apuntamos a eso, tampoco apuntamos a la supresión de la sensación, pero sí que incremente su nivel de tolerancia y que no le sea un impedimento para poder
continuar con sus cosas. Es decir, que si por ejemplo esa persona iba con su pareja de compras, pueda retomar esas actividades nuevamente que eran importantes para ella, aún a veces sintiendo ansiedad, ¿sí? Entonces, esto es importante porque la ansiedad y el miedo son procesos que no son útiles suprimir, tampoco se pueden, tienen una función muy importante en la supervivencia y no podemos vivir sin ellos. Pretender, como digo siempre, vivir sin ansiedad o vivir sin miedo es como pretender vivir sin hambre, sin sensaciones de hambre, que son desagradables, pero nos ayudan para algo, movernos a buscar comida. Bueno, con esto pasa algo similar. Entonces, en conclusión, el problema no es la ansiedad, ¿sí? No es peligrosa, el tema es que las personas interpretan eso como algo peligroso, como algo dañino, lo intentan controlar, intentan escapar de los contextos que han sentido esas sensaciones desagradables y ahí aparecen obviamente el pánico en el intento de control, ¿sí? En el intento de control de las sensaciones corporales, donde están monitoreando constantemente cómo se siente, están hipervigilantes, y aparece la conducta agorafóbica cuando ya tuvieron varias crisis de pánicos en un lugar, empiezan a evitarlo, empiezan a escaparse, conducta agorafóbica. ¿Cuál es el repertorio de técnicas? Psicoeducación, reestructuración cognitiva, para algunas creencias o algunos pensamientos que funcionan como gatillos, sobre todo, exposición interoceptiva, exposición en vivo a las situaciones y exposición interoceptiva en vivo. Esto basados en el protocolo y en el modelo de tratamiento de David Barlow. Espero que les haya gustado, espero que les haya sido de utilidad. Compártanlo con todas las personas que conozcan y que les pueda ser útil y nos vemos en un próximo video.